Código 3 presenta. ...24 de julio del año 2023... ...9 de la noche con 5 minutos... ...bienvenidos a las noticias a través de código3.com... ...un placer saludarlos... ...justamente iniciando semana en este día lunes... ...ya brincamos más de la mitad del mes de 7... ...mes 7 del año 2023... ...es decir que este año sigue avanzando de una manera rápida... ...tenemos mucha información que ofrecerles afortunadamente... Hay la información de 6 personas fallecidas durante el fin de semana y el inicio de semana, información que no nos gustará conocer. Lo invitamos para que se quede con nosotros. Tenemos toda la información policíaca generada en toda la región centro-sur del estado de Chihuahua. Vamos con información, agradeciéndole como siempre a Sandoval Trajes a la Medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerde Sandoval. Estamos a través de aquí de su noticiario, agradecemos su amable patrocinio para estar completamente en vivo aquí en su noticiario. Código3.com, recuerden, lo invitamos para que le dé like a nuestra página en Facebook, Código 3 Noticias. Código 3 Noticias, también ahí tendrá toda la información, mucha más información en Código 3 Noticias. Vaya, denle like también a esa página en Facebook. Y tendrá la oportunidad de ganarse boletos para el béisbol, boletos para el cine y mucho más ahí en Código 3 Noticias. Arrancamos con información. La riña. Sí, le hemos mencionado, le hemos platicado, le hemos informado a través de este noticiario de tantas riñas que se han suscitado aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Que desafortunadamente estas riñas terminan con personas lesionadas con armas blancas. Y las cuales, en ocasiones, han logrado quitar la vida. Tal es el caso de algo que pasó justamente en conocido drive-in en el sector sur de Delicias, donde un joven le arrebató la vida después de participar en una riña. El Ministerio Público investiga el homicidio de un hombre suscitado ayer domingo 23 de julio, aproximadamente a las 2:15 horas en el drive-in La Arboleda, ubicado en Avenida Las Moras y Río San Pedro Sur, en la ciudad de Delicias. En las primeras indagatorias se obtuvo la identidad de la persona fallecida, identificado como Ramón Alberto M.M., de 35 años de edad, cuyo cuerpo presentaba heridas visibles del lado de la tetilla izquierda, así como en la barbilla. A través de las primeras indagatorias se conoció que en el lugar se suscitó una riña donde fue herida la víctima con un arma blanca. Tenemos justamente ahora información de lo que sucedió en el municipio de Meoqui. Fue el mediodía del día de ayer, 23 de julio, en la carretera federal número 45, justamente en la parte baja del puente que conduce a la comunidad de El Consuelo. Tenemos la información por parte de la Fiscalía General del Estado de una persona que está aún sin identificar, que ahí se localizó sin vida. Las autoridades ministeriales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro llevan a cabo las indagatorias en torno a la persona localizada sin vida ayer domingo, alrededor de las 13:30 horas, en el kilómetro 162+600 de la carretera panamericana, en el carril sur a norte, a la altura de Estación Consuelo, en el municipio de Meoqui. En el lugar tuvieron a la vista el cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida, en posición de cúbito dorsal. Vestía únicamente pantalón de mezclilla azul. Su media filiación es de complexión delgada, tez morena clara, de unos 75 metros de estatura, de 65 años de edad aproximadamente, mismo que permanece en calidad de desconocido, ya que no se halló ninguna identificación entre sus pertenencias. Personal de servicios periciales trasladaron el cuerpo al hospital regional para practicarle la necropsia de ley, para establecer la causa de muerte. Cabe hacer mención que se tiene como posible causa del fallecimiento infarto agudo al miocardio.
Y un hecho que consterna al municipio de Meoqui. Justamente, una persona que fue detenida por faltas administrativas. Hay varias versiones. Vamos a respetar cada una de ellas. Justamente la Fiscalía General del Estado da a conocer que por faltas administrativas, la Dirección de Seguridad Pública de Meoqui informó que había sido detenido porque tuvo problemas familiares. Y justamente la Fiscalía da a conocer la identidad de una persona que se privó de la vida, sí, en las celdas de la Dirección de Seguridad Pública de Meoqui. El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, investiga el fallecimiento de una persona al interior de la cárcel pública en el municipio de Meoqui, ocurrida el pasado sábado 22 de julio. En dicho lugar, se observó el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Eduardo S.M., de 41 años de edad, con domicilio en la ciudad de Meoqui. Se encontraba en posición de suspensión incompleta con un tipo cinto, el cual lo tenía amarrado al cuello y de un barrote de la celda. El oficial de seguridad pública entrevistado señaló que estaba en su turno en el área de celador y que alrededor de las 7:10 de la mañana fue a dar el rondín a las celdas y fue cuando se percató que el detenido se encontraba suspendido, mismo que fue ingresado por una falta administrativa en la madrugada del sábado. Vamos con información justamente de lo que sucedió en el mismo municipio de Meoqui, que suman 3 muertes. Ya le presentamos justamente una en la carretera federal, desconocido. La de la celda y otro más, sí, otro más que fue arrollado por el tren. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Meoqui, acudieron ayer domingo alrededor de las 0:50 al kilómetro 1544 de las vías del ferrocarril, donde se encontraba el cuerpo sin vida de un masculino atropellado por el tren. El occiso vestía únicamente pantalón de mezclilla color azul, con cinto de tela color negro. Su media filiación es de complexión delgada, tez morena, 1.65 metros de estatura y 27 años de edad aproximadamente, pelo negro y copete largo, no encontrando ningún tipo de identificación, por lo que permanece en calidad de desconocido. Procediendo servicios periciales de Ciudad Delicias al traslado del cuerpo al hospital regional para practicarle la necropsia de ley. Y otro incidente también, y la gente lo que menciona, y ciertamente con los horarios que se manejan en el muerto de Meoqui, este mismo tren atropelló a otra persona en lo que viene siendo Saucillo. Este mismo tren. Y también le arrebató la vida. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al kilómetro 104+200 de la vía ferroviaria en Estación Conchos, municipio de Saucillo. En el lugar se tuvo a la vista, sobre las vías del tren, el cuerpo sin vida seccionado de una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, de complexión delgada, tez morena, cabello corto, vestía playera color gris y pantalón de mezclilla azul. Personal de servicios periciales se hicieron cargo del procesamiento de la escena y levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la ciudad de Camargo para la realización de la necropsia de ley. El occiso no portaba identificación, por lo que se encuentra en calidad de desconocido. Y tenemos otra información, pero ahora del municipio de Camargo. También otra persona murió arrollado por el tren. Las imágenes las tenemos justamente en este momento. Le agradezco a mi compañero Mike Villalba. Una camioneta de Ferromex circulaba sobre las vías para dar mantenimiento y supervisión cuando localizó el cuerpo sin vida de un hombre. Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. Fue localizado sin vida sobre las vías del tren, aparentemente luego de haber sido atropellado. En punto de la 1 de la tarde, se emitió un reporte al cuerpo de emergencias, luego de localizar su nombre en la carretera Camargo Jiménez, en la vía libre. Esto en la comunidad de El Porvenir. Una camioneta de Ferromex circulaba sobre las vías para dar mantenimiento y supervisión cuando localizó el cuerpo sin vida de un hombre.
El hombre vestía un pantalón de color negro, así como una camisa color verde al momento del incidente. Al no contar con su identidad, se da a conocer que el hombre tiene una edad entre los 30 a 40 años, obviamente. Policía Municipal de Camargo, así como peritos del Ministerio Público, Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía General del Estado, además de la Policía Vial y una funeraria local, acudieron al lugar de los hechos para levantar el cuerpo. Esto es lo que pasó en el municipio de Camargo y tenemos toda la información de lo que pasó justamente en cuanto a los accidentes y a las personas que perdieron la vida. En un momento más, le damos a conocer información donde fue localizada una persona sin vida el día de hoy en Cipreses. Le repito, la información se está procesando justamente en estos momentos. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Tenemos más accidentes, uno justamente en el puente del sector oriente, otro más en la octava sur y mucha información más, claro, aquí en las noticias de código3.com. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidocha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Tenemos información donde hoy al mediodía se registró un accidente vehicular en la avenida Séptimo Oriente, justamente al bajar el puente distribuidor vial Las Vírgenes. Tenemos justamente la información sobre este accidente. Y aquí estamos en el descenso del puente de la Soriana Oriente, donde se conecta con la avenida Séptima. Muy bien, señor, al arribar del lugar de los hechos, ¿qué es lo que se observa? Observamos un percance vial tipo choque. Participa un vehículo de la marca Dodge y un camioncito de la marca Ford. ¿Vehículo responsable, vehículo víctima? Este es un percance tipo choque alcance. El responsable es el vehículo Dodge. Muy bien, en base a la entrevista que ya realizó por ahí con los involucrados, ¿cómo se presenta el hecho? Comentan los conductores que al ir descendiendo el puente invade carril lo que es una camioneta de la línea marca GMC, la cual no tiene contacto con los vehículos participantes. Nada más lo que se le hace creer es su sanción administrativa por invadir lo que es el carril y se toman las actas correspondientes del accidente. Es decir, que este accidente se presentó por evitar otro accidente más adelante. Sí, se presentó por evitar un accidente y cual ocasionó otro accidente, que es que no guarda la distancia de seguridad entre vehículos, lo que es el vehículo Dodge, y se impacta por la parte posterior del camión. ¿Un aproximado en daños materiales? Tenemos daños aproximados entre ambos vehículos, 20,000 pesos aprox. ¿Personas lesionadas? No. Tenemos
más información justamente de algo que sucedió hace unos momentos, esto en la Octava y Fernando Baeza en el sector sur de Delicias. Se suscitó un fuerte accidente vial, donde déjenme le informo, de nueva cuenta la avenida Fernando Baeza y Octava Sur volvió a ser punto problemático para la circulación vehicular al presentarse un accidente vial. Esa tarde de lunes fueron convocados elementos de vialidad para levantar las actas del choque entre un Chevrolet Corsa de color negro con placas del estado de Chihuahua, el cual fue embestido en su parte lateral derecha por una camioneta Ford Lobo F-150 en color azul. Después de este primer impacto, el automóvil fue proyectado algunos metros y terminó sobre un objeto fijo, siendo este el contenedor de basura metálico. Pese al aparatoso, no se requirió la presencia de Cruz Roja Mexicana, ya que no había lesionados, pero por lo que únicamente hicieron el croquis para determinar la responsabilidad en este accidente vial. Repito, esto fue lo que sucedió en lo que es la Octava y Fernando Baeza, aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Es lo que tenemos justamente de información. Ahora vamos con información un poquito más agradable, un poquito más amena. Justamente hablamos de deporte, y es que el Diamante Negro, aquel boxeador profesional, ahora convertido en un gran entrenador de boxeo, tiene a más de 100 niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres entrenando en su club de box. Y esto obviamente es importante, porque entre más deporte, menos drogadicción, menos violencia y claro, la delincuencia tiene que disminuir. Como entrenador tengo alrededor como 9 años, 9 o 10 años como entrenador, y pues en el boxeo, pues después de toda la vida estamos en el boxeo. ¿Aquí cuántos alumnos tienen? Pues alrededor de, ¿qué serán? En las mañanas sí vienen como unos 25 personas en la mañana, y en las tardes es cuando tenemos demasiado lleno. Yo creo sí vienen unas 60 personas en el transcurso de la tarde. Igual, ¿entre hombres y mujeres? Entre hombres, mujeres, niños, señores, señoras, de todo. ¿De todas las edades? De todas las edades. ¿Qué les enseña? Aparte del box siempre les deja una enseñanza, ¿no? Sí, pues más que nada, pues aquí se forman buenos atletas, se forman buenas personas. No nomás se les enseña el boxeo como para participar, también viene gente a practicar su cardio aquí, como las muchachas que vienen de los gimnasios de pesas, vienen y hacen el cardio aquí. ¿Qué tiene un costo entrenar aquí? Sí, para las personas que solo lo usan como cardio, como ejercicio, ellos se les pide una cuota de 100 pesos por semana. Los demás, los muchachos que representan al comité con la selección de box, ellos no pagan absolutamente nada. ¿Compiten en diferentes lugares? Coméntanos un poco sobre eso. Sí, pues tenemos a los chavos, pertenecemos a la Asociación Estatal de Boxeo. Pues, ellos participan en torneos municipales, estatales, regionales y nacionales e internacionales. Tenemos chavos internacionales que han salido de aquí, como es Jair Gallardo, el Manotas, él estuvo aquí desde los 9 años, y ahorita pues ya es profesional. Dulce de la Rosa también, ella fue a un internacional a Brasil y estuvo en el Comité Olímpico, ella también es una peleadora internacional. Y por los demás son peleadores que han traído medallas nacionales, como su hermana Carmen de la Rosa, Manuel Domínguez, Hilario Martínez, muchas personas que han salido de aquí, muchos chavos, y hay muchos chavitos que ya vienen despegando, como es aquí lo tenemos a Cigala, a Gael Rivas Cigala, es un chavalito de 13 años muy bueno, los hermanos Zamora, Diego, Aarón, ellos también son medallistas nacionales. Hacer la invitación a si alguien está interesado en ingresar aquí, que se acerque. Sí, pues cuando quieran venir a entrenar, cuando quieran practicar boxeo, pues aquí estamos por la Fernando Baeza, enseguida el gimnasio de básquetbol Presidentes, aquí está el club de box Team Diamante Negro. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información, claro, aquí en la noticia de Código3.com.
Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Con información del jefe de Gobernación Municipal aquí en Delicias, nuestro buen amigo el señor Juan Carlos Rangel, al cual le mandamos un saludo, y sobre todo como él se ha expresado, siempre trabajando para la ciudadanía. Nos da a conocer sobre los detalles de lo que sucedió en la Drive-In La Arboleda con este asesinato y sobre todo qué es lo que procede por parte de esta dependencia, se va a mantener clausurado y qué es lo que procede. Lo de La Arboleda desafortunadamente fue un caso, pues para nuestro municipio lo puedo considerar inédito, porque somos todavía un municipio pequeño, un pueblo grande, donde todo el mundo nos conocemos, donde, pues bueno, la violencia todavía está controlada. La verdad vivimos en paz, pero en esta ocasión, pues ahora sí que se salió de nuestro alcance, ¿no? Y efectivamente un joven fue asesinado, ¿sí? Dentro de los terrenos de lo que es el negocio La Arboleda. Nosotros recibimos el llamado a eso de las 2:05. Afortunadamente, 2 de nuestros compañeros de aquí del Departamento de Gobernación ya estaban ahí en La Arboleda checando de que el cierre se diera a las 2 de la mañana como está escrito, como deben de hacerlo, ¿no? En eso se suscita el pleito, parece ser, quiero ser claro, la información completa pues la tiene Seguridad Pública y los ministeriales, ¿no? Sin embargo, nosotros como gobernación, pues bueno, estaban mis 2 compañeros en La Arboleda, rápido me hablan ellos, hubo un pleito, una persona está herida, rápido fuimos el jefe de inspectores y un servidor, acudimos al lugar de los hechos. Desafortunadamente cuando llegamos nos informan que acababa de fallecer el joven. Fue herido, fue privado de su vida pues con un arma blanca, punzo cortante. Se retira todo el personal, llegan las autoridades, se acordona el lugar y hacen su trabajo los ministeriales y todo, y pasan por el cuerpo aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Cuando se llevan el cuerpo, nosotros como Departamento de Gobernación
procedimos a lo que nos corresponde, que es la clausura del negocio. Pusimos sellos de clausura tanto en la barra que está en el exterior, en un salón de eventos, un salón grande, en el cantabar y en el portón principal de todo el acceso del negocio. Entonces se clausuró, se pusieron sellos y pues bueno, vamos a proceder conforme a la ley de alcoholes de nuestro estado. Eso es lo que a nosotros nos corresponde como gobernación. Por supuesto, nuestro alcalde Jesús Valenciano inmediatamente se puso en contacto con un servidor y estuvo al tanto del seguimiento de este desafortunado acontecimiento. Fíjese nada más, muchas veces decimos, ya nos escapamos y después el problema es más grande. Tal es el caso del conductor de un vehículo tipo Escort, donde, bueno, chocó justamente en el que viene siendo la Cuarta y Fernando Baeza. Ahí chocó, dañó 5 vehículos, dijo, me voy, ya fui el culpable, es decir, él chocó su vehículo y 4 más. Se me bloquearon 5 vehículos. Esto en la Cuarta y Fernando Baeza. Insisto, dañando los 4 vehículos, yo me voy, yo me les pelo, ahí nos vemos, que les vaya bien, ahí se quedan con sus daños. Lo que no contó este caballero, este conductor de este vehículo, que ahorita, bendito las redes sociales, bendito los grupos de WhatsApp, se corre rápidamente la información y lo dieron con su paradero. ¿Qué cree? La sentencia es más fuerte, porque ya no únicamente es el choque, es el intento de huir, y justamente si iba en estado de ebriedad, pues a la cárcel. ¿Qué tal? Buenas noches, primero que nada, su nombre y cargo, por favor. Buenas noches, joven. Víctor Ramírez, oficial de vialidad. Bueno, nos encontramos aquí en Fernando Baeza, en la avenida Cuarta, donde pasa un accidente aquí múltiple. Así es, mira, se suscita un percance vial tipo choque múltiple, donde participan 4 vehículos, siendo uno de estos un vehículo Ford Escort, color guinda, el cual se da la fuga y es alcanzado por las unidades aquí más adelante, de donde fueron los hechos. Asimismo participa un vehículo que es un Nissan Sentra color gris, con matrículas de circulación de aquí del estado de Chihuahua. Asimismo un Chevy blanco, con matrículas de circulación de aquí del estado de Chihuahua, y un Honda Civic color arena, el cual estos últimos 3 es impactado por el vehículo Ford Escort, el cual se dio la fuga, que ya está en esos momentos resguardado por parte de la ley. ¿Lesionados en el hecho? De momento no, golpes leves nada más. ¿Daños materiales aproximados? Aproximados a los 60,000 pesos. ¿Entre todos? Entre todos. Bueno, el vehículo fue alcanzado más adelante por parte de vialidad y... Así es, por parte de vialidad. ¿Bajo influencias de alguna sustancia? Ahorita en este momento se encuentra con el médico para descartar si trae o no alguna sustancia en su baño. Otra acción que sucedió también la noche del día sábado, y fíjense nada más, cosa que nos pasan a todos y muy común, es quedarnos sin gasolina. Aquí lo más viable es traer nuestro botecito de la gasolina en la cajuela, que es una tradición para el mexicano, y bueno, buscar el punto más cercano para ir por la gasolina. Hasta ahí vamos bien. Tal es el caso de lo que le pasó a un caballero justamente en el fraccionamiento de Los Nogales. Se quedó sin gasolina cerca de la escuela primaria del fraccionamiento Celovista. Y como usted ya sabe, en la prolongación de la Fernando Baeza, pues acaba de abrir una gasolinera. Ok, no pasa nada, dejo mi vehículo cerrado, voy, ¿sí? Por la gasolina, iba caminando muy campante el señor, muy tranquilamente. ¿Y qué cree? Antes de llegar a la gasolinera, se encontró un camioncito. ¿Para qué voy tan lejos? De aquí mismo, desconectó una manguera y empezó a sacarle gasolina a este vehículo. Pues me va a ir bien, voy a echar mandar mi carrito y luego con lo que traigo de dinero voy y le pongo más gasolina y continuamos con nuestro recorrido. Lo que nunca contó es que los elementos del grupo especial, equipo de reacción especial, andaban rondando por ahí. Y vaya sorpresa, porque no fue un elemento, fueron por lo menos 8 elementos que andan en cada unidad, rodearon a este caballero. Y la pregunta fue, buenas noches caballero, ¿cómo está usted? ¿Se le ofrece algo? No. Aquí únicamente sacándole un poquito de gasolina a este vehículo porque le falta el mío. Pues venga usted
vamos a llevar lo que son los separos de seguridad pública, porque esto es un delito, es un robo. Y así fue la triste historia de este caballero que fue detenido justamente en el fraccionamiento Cielo Vista. Aquí también se menciona, se comenta de que pues a su hijo se le dejó libre, afortunadamente, pues él no tiene, como quien dice, ver en el entierro, pero este caballero, sí. Aquí hay que mencionar y agregar, pues como luego se dice, él iba haciendo su recorrido por la gasolinera, pero pues afortunadamente no, se topó con esto y bueno, al final de cuentas tener la oportunidad de estar ante la Dirección de Seguridad Pública de lo que viene siendo aquí en Ciudad Delicia, Chihuahua. Tenemos información justamente de Cáritas de San Juan Diego. ¿Por qué? Porque viene un programa muy importante para aquellos que se trata de escuchar. Escucha. Esto justamente por parte de Cáritas San Juan Diego. Escuchemos la información que nos da la directora de Cáritas. Por medio de la pastoral social de la parroquia de San Juan Diego, aquí en las instalaciones de Cáritas se va a abrir un centro de escucha. ¿Qué es un centro de escucha? Es un espacio donde la gente va a poder venir a platicar algunas situaciones de su vida, con ello para que ellos puedan descargar ese peso que traen encima y se sientan un poco mejor, para que así puedan adaptarse en el entorno social y si gustan más adelante puedan formar parte de alguno de los grupos de aquí de la parroquia. Los horarios que vamos a tener y los días en los que vamos a atender son los miércoles y viernes aquí les paso rápido el horario, va a ser de 10 a 12 p.m. y de 4 a 6 p.m. ¿Esto en dónde va a ser? Aquí en las instalaciones de Cáritas San Juan Diego. Próximamente les vamos a proporcionar un teléfono para que puedan apartar su cita. La cita dura aproximadamente 40 minutos. Y pues nada, invitar a la ciudadanía que acuda a estos centros para que podamos apoyarlos a ustedes, ¿verdad? ¿Qué personas pueden venir? Adultos mayores, adultos, jóvenes, niños, quien quiera acudir. Tenemos información justamente del módulo 4. Se instaló una báscula, créanme que gran beneficio van a tener más de 5,000 productores. Esto en la carretera a Rosetilla. Justamente se encuentra esta báscula que tenían 3-4 días trabajando, probándola, hasta que el día de ayer está lista. Fue entregada, fue inaugurada y aquí está justamente cuando los productores trabajan y se invierte bien su dinero, se ve reflejado en este tipo de acciones. Bueno, pues tenemos por parte del módulo 4, se hace la inversión de 890,000 pesos para una báscula pública para darle un servicio más a los productores del módulo 4, del módulo 3 y al público en general. Ya queda abierta, queda inaugurada. Y bueno, aquí la gente pues, es un punto clave que nos está ahorrando tiempo de traslado, de distancia, aproximadamente 1 hora de aquí a las otras básculas que estaban un poco más adelante. Y bueno, pues ya la inauguramos el día de hoy, ya tenemos por aquí un día haciendo pruebas o 2 días haciendo pruebas, pero el día de hoy la vamos oficialmente inaugurada y pues aquí se ve la gente contenta, la gente del módulo 4. Nos damos cita aquí en el lugar, es una inversión fuerte en un punto creemos estratégico y pues decirles a todos los productores, a todos los usuarios de aquí del módulo 4 y del módulo 3 que está abierta para que vengan aquí a pesar sus productos, que tengan confianza. La báscula tiene los sellos de Profeco y bueno, esto es una inversión buena por parte de los productores del módulo 4. ¿Qué tanto estaría cubriendo de esta zona? Aproximadamente estaremos cubriendo unas 7,000 hectáreas aquí por parte del módulo 3 y por parte del módulo 4 y yo creo estaremos aproximadamente unos 500 productores aquí en la región y sabemos que 2 de los establos o 3 más grandes de aquí de la región se encuentran aquí adheridos al módulo 4 y por consiguiente pues aquí van a pasar bastantes productores sus productos.
Además esto también pues apoya a los productores para no recorrer otras distancias. Sí, también a no recorrer otras distancias y sobre todo no hacer un embotellamiento por ahí en el centro de la ciudad, que queremos quitarle un poquito de peso ahí a esas vialidades. Y ahora sí, como decimos, los productores nos gustan los kilos de kilo y pues aquí está la báscula y abierta para toda la gente que quiera venir a pesar desde un marranito, un borreguito, hasta 100, 200, 300 pacas, un camión, 2 camiones. Los precios están dentro de lo normal, 50 pesos un tráiler, 40 pesos un Thornton, una troca 30 pesos, una troca con remolque 35 pesos, o sea, son precios accesibles para apoyo también del productor. Estamos un poquito más bajo que otras básculas, no quiero mencionar nombre para no tener algún problema por ahí, pero están los precios un poquito más bajos que otras básculas. Bien, ¿algo más que quiera agregar? No, pues muchas gracias a todos y los esperamos aquí en la báscula pública del Módulo 4. Agradezco su fina y amable atención. Lo esperamos el día de mañana con mucha más información. Lo invito para que a través de Código 3 Noticias en Facebook, en un momento más se publicará un video donde tenemos una denuncia por parte de una señorita donde su pareja fue arrollado en el municipio de Meoqui. Fue atropellado. ¿Sí? Esto va a estar en el Facebook de Código 3 Noticias. Ya el tiempo no nos alcanzó para pasarlo aquí en su noticiero, pero lo tendremos ahí en Código 3 Noticias en Facebook para que vaya, denle like para que le aparezca la información. Y justamente, amigos, es una denuncia porque atropellaron a su marido. Se lo llevan al hospital, minutos después le indican que él es el responsable de ese atropello. Es la pregunta, ¿por qué se le culpa a él? Eso es lo que se dice. Toda la información, le repito, la podrá ver en un momento más en Código 3 Las Noticias. Gracias, que tenga usted una excelente noche. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidolza y en Carretera Federal frente a la Mead Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.